características histológicas del órganos del tubo digestivo, ¿no? Tubo o sistema digestivo en realidad está dividido en tres subunidades como se han debido, como han debido ver al estudiar, ¿no? Es cavidad bucal, tubo digestivo, y ahora vamos a hablar de las glándulas anexas al tubo digestivo, ¿ya? El día de ayer ya hemos hablado de un conjunto de glándulas que formaban parte del tubo digestivo, ¿no? Las que se encontraban especialmente en la lámina propia de esófago, estómago, intestino delgado, intestino grueso, y también algunas glándulas que tenían una localización submucosa, ¿ya? Estas glándulas son consideradas como glándulas intramurales del tubo digestivo, o sea, estas forman parte de la pared del tubo digestivo, ¿sí? Esta otra subunidad, ahora lo que vamos a hacer es estudiar a las glándulas extramurales o a las glándulas anexas al tubo digestivo, ¿no? Estas glándulas no forman parte de la pared del tubo digestivo, como lo hacen las criptas del Ibercún que hemos hablado ayer, como lo hacen las glándulas gástricas esofágicas, ¿no? Sin embargo, estas glándulas poseen o hacen contacto con el tubo digestivo gracias a conductos, ¿no? Entonces, los conductos de las glándulas que vamos a mencionar en este capítulo sí se van a dirigir hacia el tubo digestivo, estos van a desembocar en el tubo digestivo y obviamente pues el producto de secreción de estas glándulas contribuyen en alguna medida en los procesos de digestión y también la absorción, ¿ya? Entonces, estas glándulas anexas al tubo digestivo o las glándulas, si ustedes quieren, extramurales, son las siguientes. En esta clase vamos a hablar de glándulas salivares, tanto mayores como menores, ¿no? Vamos a ver cuáles son los diferentes tipos y qué características histológicas tiene, ¿ya? Vamos a hablar también de páncreas, una glándula que está muy relacionada también con la digestión, ¿sí? El hígado y finalmente, en realidad no es una glándula como tal, también vamos a comentar sobre la función y las características histológicas de la vesícula biliar, ¿ya? Entonces, estas son las glándulas que las vamos a considerar como anexas al tubo digestivo, ¿sí? Entonces, iniciamos con las glándulas salivares, ¿no? Las glándulas salivares, como su nombre indica, son las encargadas de la secreción y de la saliva, ¿no? Una sustancia acuosa que tiene diferentes funciones, ¿ya? A las glándulas salivares las vamos a clasificar en dos grupos principales, ¿no? Las glándulas pequeñas o glándulas salivales menores que forman parte de la mucosa de la cavidad bucal. Entonces, toda nuestra mucosa de la cavidad bucal está llena de estas pequeñas glándulas salivales menores, ¿no? Que van a contribuir también con un porcentaje de saliva hacia la cavidad bucal, ¿sí? Si ustedes vierten su labio, la secan, van a ver que van a brotar gotitas de saliva en diferentes puntos. Esos son los puntos donde desencadenan o donde desembocan los conductos de estas glándulas salivares menores, ¿ya? Las glándulas salivares mayores son tres, ¿no? Tenemos a la parótida, que estamos viendo en esta región, la región parotidia, la región preauricular, ¿sí? Las glándulas submandibulares o submaxilares, que se encuentran por debajo del ángulo de la mandíbula, ¿ya? Y finalmente tenemos a las glándulas sublinguales, que tienen una posición en el piso de la boca, ¿sí? Cada una tiene una estructura un tanto similar, sin embargo, vamos a ver que también van a presentar características histológicas y fisiológicas diferentes, ¿ya? Entonces, eso va a ser también un poco importante, ¿sí? Las glándulas como tales, así si hablamos en general, son glándulas túbulo-alveolares ramificadas, ¿sí? Están constituidos por varios lóbulos, que a su vez están separados por finos trabéculas de tejido conjuntivo en varios lobulillos, ¿sí? Como podemos observar en esta imagen, la histología de una glándula salivar, de las células de la glándula salivar están divididas en tres tipos de células con funciones importantes, ¿ya? Las células mucinosas, ¿sí? Las células cerosas y finalmente vamos a hablar de las células mioepiteliales como las que están directamente relacionadas con la formación de la saliva, ¿sí? A partir de los acinos glandulares,
que estamos viendo acá, este es un acino glandular, van a iniciar conductos. Los conductos también contribuyen con modificaciones de la saliva. Vamos a ver que tienen una función. Aquí ya les está dando alguna pauta de lo que hacen estos conductos. Y finalmente, pues estos conductos se encargarán de llevar a la saliva con todas sus modificaciones hacia la cavidad bucal, ¿no? Donde finalmente van a cumplir con sus funciones, ¿sí? Entonces, glándula salivar mayor son glándulas túbulo-alveolares ramificadas formadas por lóbulos que a su vez se subdividen por trabéculas conjuntivas en varios lobulillos, ¿ya? La porción secretora, que es la que está relacionada directamente con la secreción de la saliva, entonces, y ya les había comentado, tiene tres tipos de células, ¿no? Incluso ayer ya hemos dado un adelanto cuando hemos descrito a las células o a las glándulas seromucosas del esófago. Sí, es básicamente lo mismo, ¿ya? Primer tipo de células, las células serosas. Aquí estamos viendo un acino seroso muy característico, constituida por estas células serosas, ¿no? Estas tienden a tener una morfología piramidal, como pueden observar, con una base más ancha, ¿sí? Los núcleos se encuentran un poco en sentido hacia la base y característicamente son núcleos redondos o redondeados o esféricos, si ustedes quieren, ¿ya? El citoplasma se tiñe con una coloración más acidófila con tinción hematoxilina y eosina y es muy frecuente observar pues estos pequeños gránulos densos dentro del citoplasma que se van a conocer como gránulos simógenos o cuerpos simógenos, que en realidad contienen el producto de secreción, ¿sí? Estas células tienen un muy desarrollado retículo endoplasmático rugoso, ¿sí? Y por tanto la principal función de estas células es secretar un componente rico en proteínas y también algunos polisacáridos, ¿ya? Las proteínas van a ser de diferentes tipos, ¿sí? Estas proteínas cumplen con función digestiva y algunas de ellas van a cumplir también con funciones antibacterianas, ¿sí? Entonces, a cargo de la función de estas células serosas de las glándulas salivales, tenemos la secreción de la tialina, que no es otro nombre de la amilasa salival, ¿no? La amilasa es una enzima que se encarga de romper a los enlaces de los carbohidratos, por tanto, iniciaría con la digestión de carbohidratos, ¿no? Es una enzima muy importante, ¿ya? Cuando ustedes se meten una pipoca a la boca, esta se disuelve y en una buena medida, pues se está disolviendo gracias a la tialina salival o a la amilasa salival, ¿sí? La calicreína es una enzima muy importante, ¿sí? Que juega un rol en lo que respecta a regular la regulación, pues, regula la regulación, estoy redundando. Esta es una enzima que regula la circulación hacia las glándulas salivares, ¿sí? Recuerden que normalmente las glándulas salivares están continuamente formando saliva durante todo el día y esto un poco se suprime durante la noche, ¿no? En la noche hay una supresión de la formación de saliva, ¿ya? Y obviamente, pues para que puedan generar esta gran cantidad de saliva, las glándulas salivares necesitan de una irrigación profusa, ¿sí? Necesitan de una irrigación muy profusa. Esta irrigación se va a mantener en una muy buena medida gracias a la calicreína. La calicreína se libera, esta se libera no al lumen, sino a la circulación y activa a una serie de vías de, ¿cómo se llaman? Una cascada de vías que finalmente llevan a la activación de algunos vasodilatadores necesarios para que formen mayor cantidad de exista mayor cantidad de extravasación de plasma y con ello también formación de saliva, ¿ya? Entonces no se olviden de la calicreína. La lactoferrina, la lisocima, junto con la inmunoglobulina A, son también secretadas por estas células. La lactoferrina y la lisocima se forman en estas células serosas y cumplen con funciones antibacterianas, ¿sí? La lactoferrina va a interferir en el metabolismo del hierro de las bacterias, contribuyendo con que éstas finalmente mueran. Y la lisocima es una enzima que se encarga
de degradar las paredes bacterianas y pues también contribuye con esta función importante antibacteriana, ¿sí? Recuerden que la única célula que sintetiza inmunoglobulinas son las células plasmáticas y por tanto alrededor del componente de los acinos salivares, vamos a encontrar una población muy grande de células plasmáticas, ¿no? Estas están secretando gran cantidad de inmunoglobulinas, entre ellas especialmente inmunoglobulina A. Las células serosas captan la inmunoglobulina A, contribuyen formando una porción que va a evitar su digestión, que es la porción secretora, y finalmente estas células secretan junto con la lisocima, la lactoferrina y la tialina hacia la luz de estas células. ¿Ya? Entonces, estas son las células serosas. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos la inmunoglobulina A, fíjense. Las células plasmáticas forman los monómeros, se forman posteriormente el dímero. Recuerden que la inmunoglobulina A en realidad está constituida por dos monómeros, ¿no? Y fíjense, las células serosas contribuyen con formar este componente secretorio, ¿no? Este componente secretorio evita la digestión de esta inmunoglobulina y por tanto facilita de que tenga una acción dentro de la cavidad bucal, ¿no? Recuerden que la inmunoglobulina A pues combate también la infección de bacterias y virus, ¿sí? Las células mucosas. Las mucosas tienen gran cantidad de diferencias con respecto a las serosas. Estas tienden a tener una morfología más o menos entre cuboidal a columnar, ¿ya? Los núcleos se encuentran en la base, desplazados a la base, y tienen una característica morfología aplanada. Fíjense cómo se ven los núcleos aplanados, ¿ya? Y es más fácil de reconocerlas porque el citoplasma es muy pálido, como pueden observar, ¿no? Entonces, estas son células mucosas. Estas tienen también un retículo endoplásmico rugoso muy desarrollado y también aparato de Golgi, y la principal función es sintetizar polipéptidos que se van a convertir en mucinógeno y finalmente pues se convierten en mucina, moco. ¿Ya? Entonces, aquí estamos observando una característica glándula salivar, tanto con sus componentes mucosos, todas estas células que están observando acá con citoplasmas claros y núcleos aplanados serían las células mucosas, ¿sí? Y los componentes serosos que podemos encontrar acá tienen un citoplasma de tinción un poco más acidófila y observen que los núcleos se disponen de forma redondeada, ¿ya? Entonces, en las glándulas parótida y en la glándula submandibular, incluso los acinos serosos forman unas semilunas alrededor de las porciones mucosas, como pueden ver en esta imagen. ¿Ya? Aquí también, fíjense cómo se forman esas semilunas serosas alrededor de las mucosas. Y por tanto, las glándulas salivares son glándulas mixtas que tienen componente seroso y mucoso a la vez. ¿Ya? Finalmente, pues tenemos un otro componente muy importante de la porción secretora, que son las células mioepiteliales, ¿sí? Estas son un tipo de células, esta es una distinción de inmunohistoquímica que permite ver esas células mioepiteliales. Como pueden ver, se encuentran alrededor de los acinos, ya por fuera, y estas células se ramifican, envuelven a, envuelven a los acinos y finalmente estas tienen capacidad contráctil, ¿sí? También se las conoce como células en cesta o en canasta, ¿ya? Estas células mioepiteliales, por acción de la acetilcolina, se contraen y permiten que el producto de la secreción finalmente pueda ser vertido hacia la luz y los conductos. ¿Ya? Entonces aquí vemos los acinos y las células mioepiteliales generalmente son células que vamos a encontrarlas por fuera. ¿Ya? Entonces aquí también observamos una unidad secretora, ¿no? Con sus porciones serosas, ¿sí? Los primeros conductos y por fuera, estas celulitas que están viendo por fuera, que incluso rodean a los conductos intercalares, van a ser las células mioepiteliales. Les voy a pedir, por favor, un segundito, ¿sí? Y vuelvo, ¿sí? Denme unos minutitos.
Volvemos, jóvenes. Perdón. Están viendo la pantalla, ¿no? Sí, doctor. Muy bien. Entonces, porción secretora, la porción que está involucrada con la formación de saliva. No se olviden, hay células serosas, mucosas y las mioepiteliales. ¿Ya? La porción conductora. Los conductos de las glándulas salivares se inician en los acinos, ¿sí? Y las primeras porciones conductoras son unos conductos muy estrechos, revestidos por un epitelio cúbico bajo, como pueden ver en esta imagen. ¿Ya? Esta primera porción del conducto van a ser conocidos como conductos intercalares, ¿sí? Que a su vez van a dar paso a unos conductos con luz más amplia y revestidas por células que tienen una morfología un poco más columnar, que van a conocerse como conductos estriados, ¿sí? Estos conductos finalmente van a ir confluyendo entre sí y van a originar a los conductos intralobulillares, los que están aún dentro de un lobulillo, ¿sí? Entonces aquí tenemos varios de esos conductitos intralobulillares. A su vez, estos van confluyendo con otros conductos intralobulillares y dan origen a conductos interlobulillares y posteriormente a conductos interlobares hasta finalmente pues convertirse en los conductos terminales que se abren a la cavidad bucal, ¿ya? De todos estos conductos que acabamos de comentar, tienen una importancia las primeras dos porciones, ¿sí? Estas de acá, los conductos intercalares y los estriados, ¿sí? Son muy importantes porque todavía entran o tienen un rol dentro de si ustedes quieren, de la formación madura de la saliva, ¿sí? Entonces contribuyen con modificaciones de la saliva, ¿ya? Tanto los conductos intercalares, pero especialmente los conductos estriados, ¿sí? Se van a caracterizar porque estos van a convertir a la saliva primaria, o sea, quiere decir que las células serosas y mucosas generan un primer producto, una saliva primaria, ¿ya? Y cuando este primer producto, esta saliva primaria, comienza a discurrir por esas porciones ductales, es modificada y convertida en una saliva secundaria, que va a ser la que finalmente se va a excretar a la cavidad bucal, ¿sí? ¿Qué hacen estas dos porciones? Especialmente se encargan cuando la saliva es secretada inicialmente por la porción secretora, es una saliva isotónica con el plasma sanguíneo, o sea, quiere decir que tiene más o menos la misma osmolaridad y más o menos el mismo componente de iones, ¿ya? Pero cuando atraviesa estas primeras porciones conductoras, esta saliva es removida de algunos iones, fíjense que se remueve sodio, potasio, y se secreta iones de bicarbonato, ¿sí? En ese momento, la saliva que era isotónica, pues se la convierte en una saliva hipotónica y alcalina, ¿sí? Y finalmente, pues esta va a ser la denominada saliva secundaria, que finalmente va a ser secretada hacia la cavidad bucal. ¿Está claro? Entonces no se olviden de los conductos intercalares y los conductos estriados. Estas tienen una función modificando a la saliva, convirtiéndola de primaria isotónica a secundaria hipotónica y alcalina rica en bicarbonato, ¿sí? Si ustedes prueban su saliva, es una saliva alcalina gracias a esas modificaciones, ¿ya? Entonces no se olviden, ¿sí? Los conductos estriados son unos conductos bien característicos, especialmente de parótida y glándula submandibular, ¿ya? Los núcleos tienen una disposición inversa. Fíjense que los núcleos están un poco más cerca a la luz y no tanto hacia la base, ¿sí? ¿Esto por qué? Porque en la base la membrana de las células de los conductos estriados forman una serie de pliegues. Miren, por eso es que se llaman conductos estriados. Este es un conducto estriado. Los núcleos están más cerca, tienen una polaridad más cercana hacia la porción apical, ¿no? Porque normalmente están en la base. Y fíjense que se pueden observar una serie de estrías. Esas estrías en realidad están formadas por pliegues de la membrana plasmática de las células, que contienen mayor cantidad de bombas de sodio y potasio que se encargan de reabsorber estos iones de la saliva. ¿Ya? Muy bien.
Si hablamos ahora de características un poco particulares de las glándulas salivares, la glándula parótida. Esta es la mayor de las tres, ¿sí? Se localiza en la región parotidia, que se encuentra en una localización preauricular, ¿ya? La parótida, a pesar de que tiene los lóbulos y lobulillos, pues también tiene internamente gran cantidad de componente adiposo. Vamos a encontrar gran cantidad de tejido adiposo dentro y también algunos linfonodos que podemos observarlos, ¿sí? Esta glándula pesa aproximadamente unos 20 a 30 gramos y a pesar de ser la glándula mayor, esta solo contribuye con aproximadamente un 30% de la saliva, ¿ya? Entonces, no es la que más saliva va a producir, ¿sí? La saliva que produce, o bueno, en su configuración histológica, la parótida tiene un predominio de acinos serosos en relación a los mucosos, ¿sí? Entonces hay mayor componente seroso y por tanto la parótida va a secretar también una saliva rica en componente seroso, ¿no? Rica en tialina o amilasa salivar, también en lactoferrina e inmunoglobulina A, ¿ya? Entonces, esa es la parótida. No se olviden, pesa 20 a 30 gramos y solo contribuye con 30% de la saliva. ¿Sí? La glándula submandibular o la submaxilar, que se encuentra más o menos por debajo de la rama de la mandíbula, si todos tocan esa región van a poder percibirla, es una porcioncita abultada, esa es la glándula submandibular, ¿sí? Fíjese que pesa la mitad más o menos de la parótida, unos 12 a 15 gramos, pero produce el doble de saliva que esta anterior, ¿sí? Produce un 60% de saliva, ¿ya? La histología de la glándula submandibular es una histología muy mixta, donde vamos a encontrar esa mezcla tanto de acinos serosos como mucosos, ¿sí? Sin embargo, y a pesar de que ya hay gran componente mucoso, la glándula submaxilar todavía elabora una saliva en el cual el 90% de esta es de tipo serosa y con todos esos componentes que hemos comentado. ¿Ya? Entonces, sigue siendo una saliva más serosa, ¿sí? El conducto de la glándula submandibular se dirige también al piso de la boca y ahí a los lados hay un frenillo medial lingual. Estos se desembocan y liberan la saliva. ¿Sí? Si alguna vez han bostezado y han visto un chorrito de saliva que sale, es muy probable que sea de esta glándula, ¿sí? La glándula submandibular o submaxilar. Es la que mayor cantidad de saliva produce en la cavidad bucal. Y finalmente tenemos el tercer tipo de glándula salivar mayor, que son las glándulas sublinguales, ¿sí? Estas se encuentran en el piso de la boca. En realidad, algunos creen que son varias glándulas que están como que conglomeradas y fusionadas y finalmente forman una sola masa, ¿sí? Perdón, pesa solamente unos 2 a 3 gramos y con esto pues solo contribuye con un 5% de la saliva, ¿ya? Histológicamente también es una glándula salivar mixta. Sin embargo, en esta glándula pues vamos a encontrar un predominio de componente mucoso, ¿sí? Entonces, no se olviden, parótida es predominantemente seroso. Eh, Incluso hay libros que dicen que es glándula serosa pura, pero no, siempre se encuentran acinos mucosos, ¿ya? Entonces, parótida es predominantemente serosa. Su mandibular es una mixta, bien mixta con componente seroso y mucoso, ¿sí? Y la sublingual es predominantemente mucosa, ¿ya? Por tanto, la saliva que va a secretar esta glándula es una saliva más espesa y rica en moco, ¿sí? Que se va a abrir al piso de la boca también mediante varios conductitos, no solamente son uno o dos, sí, son varios conductos que se abren al piso de la boca. Fíjense entonces, las glándulas salivares tienen una gran capacidad de secretar saliva. Estas van a vertir aproximadamente entre 700 a 1100 ml de saliva diaria. Esa es una cantidad muy grande de saliva, lo que les decía, ¿no? Todo el tiempo estamos formando saliva, ¿sí?
Como les había comentado, en los momentos de alimentación, el estímulo nervioso hace que se produzca una mayor cantidad de saliva y esto generalmente provocado por un estímulo eh, por acetilcolina, ¿sí? Por el estímulo vago, ¿ya? O parasimpático, ¿sí? Eh, durante el día generamos una cantidad variable, ¿no? Y en la noche, generalmente, cuando estamos descansando, se suprime la formación de saliva, ¿no? Es por eso que cuando amanecemos, muchas veces amanecemos con la boca seca y a veces con una saliva espesa, porque se suprime especialmente la secreción de submandibulares y parótida y se promueve un poco a la secreción de las glándulas sublinguales que formarían ese moco un poco más espeso, ¿ya? Como ya hemos comentado, las glándulas salivares mayores contribuyen con un 95% de toda esta saliva, ¿no? Un 30% de la parótida, 60% de la submandibular y 5% de la sublingual. El restante 5% de saliva está formada por las glándulas salivares menores, ¿sí? Que están distribuidas en toda la cavidad bucal, ¿ya? Las funciones de la saliva son muy variadas, ¿no? Cumplen con la función de lubricación de la cavidad bucal, también permite el aseo porque continuamente estamos engulliendo saliva y con ello pues van lavando de la flora o de la microbiota de la cavidad bucal, evitando de que ésta se acumule, ¿no? Obviamente, como en la noche salivamos poco, la flora bacteriana se incrementa más, por eso es que generalmente amanecemos con un buen aliento, ¿no? Por el incremento también de la flora bacteriana, ¿sí? Como ya hemos mencionado, algunos componentes de la saliva, como la tialina o amilasa salivar, contribuye con la digestión. Incluso las glándulas de von Ebner que se encuentran en la lengua, que es un tipo de glándulas salivares, también secretan lipasa lingual, que también contribuye con el proceso de digestión de las grasas, ¿no? No se olviden que en una primera instancia los componentes secretorios forman esta saliva primaria que normalmente es isotónica con el plasma sanguíneo, ¿sí? Y a nivel de los conductos intercalares y especialmente en los conductos estriados, esta saliva primaria es convertida en una saliva secundaria hipotónica con respecto al plasma y rica en bicarbonato, haciendo que la saliva sea alcalina, ¿ya? La alcalinidad es importante porque va a jugar un papel importante primero para evitar la proliferación bacteriana, esta regula y controla esto, ¿sí? Y también pues evitaría de que los dientes sufran erosión, ¿sí? Porque cualquier componente ácido comienza a descalcificar a los dientes. Entonces, la saliva contribuye a esto, ¿sí? Es más, la saliva también tiene una cantidad mayor de calcio con respecto al plasma sanguíneo, ¿no? Entonces, este calcio también se contribuye un poco con la recalcificación continua de los dientes, ¿no? Y esto especialmente en presencia de flúor. Por eso es que el flúor es importante, ¿sí? Nosotros, las pastas de diente tiene flúor, el flúor se deposita en las grietas y a su vez el flúor atrae al calcio, contribuyendo así con la calcificación y por lo tanto evitando de que se forman grietas y estas se amplíen en los dientes, ¿ya? Recuerden que muchos componentes de la saliva cumplen con función inmunitaria o antibacteriana, la inmunoglobulina A, la lactoferrina, la lisocima y los iones de tiosinato que también contribuyen con alterar el metabolismo bacteriano, ¿sí? Y la calicreína, lo que les había comentado, ¿no? Esta no cumple con función antibacteriana ni digestiva, sino más bien con una función reguladora de la irrigación vascular, ¿no? Recuerden que la calicreína se libera, activa al sistema sininógeno sinina, que luego permite la activación de la bradicinina y la bradicinina es un importante vasodilatador, ¿no? Vasodilatador, mayor extravasamiento de plasma y esto contribuye a que las células puedan generar también mayor cantidad de saliva, ¿ya? El simpático y parasimpático están muy involucrados en la producción de saliva, especialmente el parasimpático. Recuerden, parasimpático tiene todo que ver con con la función digestiva, ¿no? Entonces, cuando se nos hace agua a la boca al ver un alimento es porque estamos bajo efecto parasimpático, ¿no? Esta inicia la salivación mediante la liberación de acetilcolina, ¿no? La acetilcolina activa a segundos mensajeros, ¿no? Como
la formación de trifosfato de inositol, que a su vez estimula la activación de calcio, y el calcio citoplasmático incrementa la fusión de los gránulos secretorios y por tanto con la exocitosis de los componentes, ¿ya? Entonces, y eso facilita la formación de saliva, ¿ya? La acetilcolina también contribuye con la contracción de las células mioepiteliales, ¿no? Y esto hace que finalmente pues la saliva sea vertida hacia la cavidad bucal, ¿sí? Recuerden, a quien no le gusta la digestión es al sistema simpático y por tanto, cuando estamos bajo efecto simpático, las catecolaminas como la noradrenalina estimulan a la adenosina de monofosfato cíclico y estos suprimen la formación de saliva en las glándulas submandibulares y parótida y contribuyen con la formación de saliva de las glándulas sublinguales, ¿sí? Entonces, cuando estamos bajo efecto simpático, generalmente la boca se nos seca y se nos llena de una saliva un poco más espesa, ¿no? Esto es porque a lo único que estimula el simpático es la formación de saliva mucosa, ¿sí? Las glándulas sublinguales. ¿Entendido? El resto se suprime. Entonces, una vez más, aquí tenemos la estructura histológica de una glándula salivar. Aquí tenemos varias porciones conductoras, ¿no? Fíjense que la irrigación es muy abundante, ¿sí? Aquí tenemos algunos conductitos también, seguramente son conductos estriados, y aquí los acinos secretorios, en este caso acinos serosos, ¿ya? Observen cómo estas células aplanaditas, ¿no? Están rodeando a los acinos y a las porciones conductoras iniciales, ¿sí? Hay varios tipos de enfermedades y tumores que pueden afectar a las glándulas salivares, algunos benignos y también malignos, ¿ya? Si tienen alguna duda, pregunta, jóvenes, pues pueden ir realizándolo, ¿sí? Siéntanse en libertad, ¿ya? Otra glándula, páncreas, otra glándula anexa al tubo digestivo. Ahora vamos a hablar del páncreas. El páncreas es una glándula mixta desde un punto de vista del tipo de secreción, porque va a cumplir con función exócrina y endocrina, ¿ya? Muy importante, ¿sí? Este es un órgano que se encuentra en topografía posterior al estómago generalmente. Mide más o menos unos 25 centímetros de longitud, ¿sí? Y habitualmente pues se reconocen varias porciones, entre ellos una cabeza, la cabeza del páncreas, el cuerpo pancreático, la cola pancreática y muchas veces puede tener un proceso uncinado que es como una porción también remanecente embriológico, ¿ya? Entonces, la glándula pancreática. Si hablamos un poco de la histología del páncreas, es una glándula túbulo acinar también compuesta, ¿sí? Muchos la comparan la histología un poco con la parótida. ¿Por qué? Porque vamos a ver que histológicamente el páncreas está constituido por acinos serosos. Ahora sí, podemos decir que el páncreas es una glándula netamente serosa, no tiene acinos mucosos, ¿ya? Es únicamente de acinos serosos, ¿sí? Entonces, cada acino seroso, cada uno de estos acinos que estamos viendo acá, está constituido por aproximadamente entre 40 a 50 células, a las cuales vamos a llamar células acinares, ¿ya? O también células serosas, pero se las describe mejor como células acinares. Y estas forman, obviamente, al acino del secretorio, ¿sí? El páncreas exócrino, que estamos describiendo en este caso, genera aproximadamente unos 1.200 ml del denominado jugo pancreático, que este jugo pancreático es rico en enzimas y proenzimas digestivas y también en bicarbonato, ¿no? El conducto pancreático finalmente se abre en la segunda porción del duodeno y este jugo pancreático alcalino pues contribuye con neutralizar el quimo ácido del estómago, ¿ya? Junto con otras glándulas que ayer hemos comentado, ¿sí? Si describimos la histología del páncreas, de los acinos pancreáticos exócrinos, es igual que el componente seroso de la glándula salivar, ¿sí? Lo mismo. Entonces,
Un acino pancreático está constituida por células serosas, que las vamos a llamar células acinares, ¿sí? Y tienen todo lo que tiene una célula serosa, una morfología piramidal, un núcleo esférico en posición basal. Fíjense, los núcleos sobresalen en esta imagen, se observan bien bonitas, ¿no? Un citoplasma muy eosinófilo y lleno de esos gránulos densos que son los gránulos simógenos que van a contener a los productos de secreción ricos en proteína. ¿Ya? Mucho ojo con eso. ¿Sí? La porción basal de las células acinares tienen receptores para la colecistocinina y la acetilcolina. Entonces, ojo, esto es pregunta de examen, seguramente va a entrar. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son las sustancias que estimulan la producción y liberación de componente seroso por el páncreas exócrino? La colecistocinina y también la acetilcolina, ¿sí? Incluso a la colecistocinina se la conoce también con el nombre de pancreatocinina, ¿sí? Porque cumple con la función de estimular a los acinos pancreáticos exócrinos para que liberen su producto de secreción. ¿Ya? Ojo con eso. Seguramente va a ser una pregunta de examen por ahí. ¿Ya? La porción conductora varía un poco de la de las glándulas salivares, ¿no? Si yo dibujo aquí rápidamente cómo era una glándula salivar era así, ¿no? El acino con sus células, ¿sí? Y en la glándula salivar el conducto iniciaba acá. Y el primer conducto estaba constituido por unas células bajas, que eran las células, eh, o bueno, en realidad el conducto se llamaba conducto intercalar, ¿ya? En el páncreas también existe conducto intercalar como la primera porción conductora del páncreas, ¿sí? Con una diferencia, que el conducto no inicia por fuera del acino, sino que el conducto tiene un componente intraacinar, o sea, hay células del conducto que están dentro del acino o se encuentran en el centro del acino, ¿ya? Entonces, estas células del conducto intercalar que tienen una disposición hacia adentro del acino, se van a conocer con el nombre de células centroacinares. Es fácil de ubicarse, ¿no? Las células centroacinares se llaman así porque están en el centro del acino. Estas células centroacinares en realidad ya pertenecen a los conductos intercalares. Es así como se forman estos conductos. Se inician dentro del mismo acino, ¿sí? Estas células se caracterizan por formar especialmente una secreción o un contenido rico en bicarbonato, lo que no escapa tampoco de la función de las glándulas, de las glándulas salivares. Recuerden que dijimos también que en la glándula salivar los conductos intercalares y estriados también contribuyen formando o secretando bicarbonato. Lo mismo hacen acá estos conductos intercalares, ¿sí? Secretan bicarbonato. El bicarbonato se va a secretar en mayor proporción, especialmente por efecto de la secretina y también la acetilcolina. ¿Ya? Entonces, eso puede ser pregunta de examen. La secretina en el páncreas exócrino estimula a la formación de un contenido rico en bicarbonato, ¿sí? Mientras que la colecistocinina o la pancreatocinina estimula en el páncreas exócrino una producción de secreción rica en enzimas digestivas, ¿sí? Entonces, mucho ojo con eso, ¿sí? ¿Por qué? Porque la secretina estimula más a las células centroacinares y la colecistocinina estimula más a las células acinares, ¿ya? Entonces, tomen en cuenta aquello, ¿sí? Luego, los conductos intercalares, no hay conductos estriados en el páncreas, ojo con eso, no hay, solo en la glándula salivar, ¿ya? Luego, los conductos intercalares dan origen a los conductos intralobulillares, que a su vez confluyen, forman conductos interlobulillares, que a su vez finalmente, pues, van a confluir y van a convertirse en el conducto pancreático principal,
que puede fusionarse con el conducto colédoco y finalmente abrirse en la segunda porción del duodeno, ¿ya? O a veces lo hace de forma independiente también al, al colédoco, ¿sí? Dependiendo, ¿ya? Y aquí se abre en la segunda porción del duodeno. Entonces, fíjese, esta es una imagen muy bonita, ¿no? Aquí estoy viendo un acino pancreático, un acino eh, exócrino. Fíjese que el acino tiene gran cantidad de células acinares, ¿sí? Las piramidales con los gránulos simógenos, y el conducto intercalar tiene un componente de células que se introduce hacia el centro del acino. Esas serían las células centroacinares, ¿sí? Una vez más, vuelvo a repetir, las acinares están especialmente bajo estímulo de la colecistocinina y la acetilcolina, ¿ya? Las células centroacinares están especialmente bajo estímulo de secretina y también acetilcolina. ¿Está claro? Entonces, cuidado con eso, puede ser pregunta de examen, ¿ya? Entonces, función del páncreas. El páncreas exócrino va a liberar un producto rico en enzimas y proenzimas digestivas, estas especialmente, una vez más, gracias a la colecistocinina, ¿sí? Se han reconocido más de 40 enzimas y proenzimas que son generadas por las células acinares del páncreas, ¿ya? Entre ellas aquí tenemos solamente un puñado, ¿no? Tenemos a la amilasa pancreática, que se encarga de digerir a los almidones, hidratos de carbono. La lipasa pancreática, que digiere lípidos. Ribonucleasas, desoxirribonucleasas, ¿sí? Y así hay una batería grande de enzimas, ¿ya? Hay también un conjunto de proenzimas digestivas. En realidad, las células acinares generalmente liberan a las enzimas en forma de proenzimas, o sea que todavía no están activadas, ¿ya? Como el tripsinógeno, el quimiotripsinógeno, procarboxipeptidasas y elastasas. Estas proenzimas se activan únicamente en el duodeno gracias a algunas peptidasas que se liberan juntamente con ellas, ¿sí? Esto lo hacen con un objetivo muy importante, porque estas proenzimas podrían iniciar la digestión de proteínas y componentes orgánicos de las mismas células acinares. Entonces, ¿cómo se protege la célula acinar de que no sea destruida por su propia secreción? Liberando estos componentes en forma de proenzimas, de componentes inactivos, ¿ya? Solo se activarán en el duodeno cuando entren en contacto con otras sustancias químicas y peptidasas que se forman en el duodeno. ¿Está claro? Ojo con eso, ¿sí? Entonces, no se olvide, ¿ya? Entonces, cuando hay alguna obstrucción de los conductos pancreáticos o hay una pancreatitis crónica, esto puede llevar a que estas proenzimas y las enzimas se activen y comiencen a actuar y producir digestión, llevando a que el páncreas entre en una autodigestión, ¿no? Es una pancreatitis que puede incluso digerir algunas partes del páncreas, incluso la grasa alrededor, ¿sí? Es una condición que puede ser muy grave, ¿ya? No se olviden, las células centroacinares elaboran un líquido ceroso rico en bicarbonato, especialmente bajo efecto de la secretina, ¿ya? El bicarbonato, una vez más, se forma a partir de la anhidrasa carbónica que ya hemos mencionado en varias oportunidades desde el respiratorio, ¿no? Entonces, aquí estamos observando, ¿sí? Una imagen muy ilustrativa de un acino pancreático. Aquí está el conducto intercalar, aquí estamos viendo las células acinares, miren los gránulos simógenos bien característicos y las células acinares con estos núcleos bien redonditos y característicos, ¿no? Observen que el conducto intercalar, que es este conductito muy estrecho, tiene un componente que está en el centro del acino, que son las células centroacinares que se estimulan por secretina para secretar un contenido rico en bicarbonato. ¿Ya? Entonces aquí también tenemos lo mismo, una representación gráfica. Cualquier duda que tengan, por favor, me paran. ¿Ya?
Así como hay un componente exócrino, exócrino es que finalmente va a ir hacia la luz del intestino y ahí va a cumplir con su función digestiva, ¿ya? Eh, También el páncreas tiene una función endocrina muy importante, ¿sí? Está constituido por un componente celular completamente diferente al de los acinos, no tiene nada que ver con los acinos, ¿sí? Las células endócrinas del páncreas se van a estructurar o se van a encontrar agrupadas en grupos, ¿no? Distribuidos a lo largo de todo el parénquima pancreático, ¿sí? Y estas agrupaciones o estos grupos endócrinos van a ser conocidos como los famosos islotes de Langerhans, ¿sí? Un islote de Langerhans está constituido por una agrupación de gran cantidad de células neuroendocrinas, ¿sí? Que tienen una irrigación vascular muy importante porque al ser células endócrinas, su producto se libera o se vierte directamente hacia la circulación, ¿sí? Cada uno de estos islotes de Langerhans están constituidos por diferentes tipos de células que liberan diferentes tipos de hormonas con diferentes tipos de funciones, ¿ya? Entonces, eso también va a ser muy importante. Entonces, aquí estamos observando una imagen histológica del páncreas. Aquí tenemos los lobulillos pancreáticos y podemos observar que estas porciones más claras pues representarían las porciones endócrinas del páncreas. Estos son los islotes de Langerhans, ¿no? Distribuidos, como pueden ver, separados uno del otro. Entonces, en el islote de Langerhans vamos a encontrar por lo menos 6 tipos de células diferentes con funciones también diferentes. Ya tenemos las células alfa, beta, delta, delta 1, G y PP, ¿sí? Que también pueden ser conocidas como células A, células B, células D, D1, G y F. Es otro nombre también con el cual se pueden describir a estas células, ¿sí? Es lo mismo, ya no se hagan de problemas por aquello, ¿sí? Las células alfa generalmente constituyen un 20% del islote Langerhans, ¿sí? Estas ocupan una posición periférica, incluso aquí se podían ver a las células alfa con un procedimiento de inmunohistoquímica. Miren cómo esas células predominan. Todas estas negritas son las que son las células alfa, ¿sí? Se encuentran en una posición periférica, como pueden observar, ¿ya? Estas células alfa están relacionadas con la síntesis y liberación de una hormona muy importante, el glucagón, ¿sí? Que enseguida vamos a ver que junto con la insulina se encargan de regular los niveles de glucosa en la sangre, ¿ya? Mucho ojo con eso, ¿sí? Las células beta, que ocupan más o menos un 70% de las células de un islote Langerhans y estas ocupan generalmente una posición central, serían las verdecitas acá. Esta es una imagen de inmunofluorescencia para identificar los diferentes componentes celulares, ¿no? Las alfa en la periférica, las beta en posición central, ¿sí? Más abundantes, 70%. Estas están relacionadas con la síntesis y la secreción de insulina, ¿ya? Junto con el glucagón se encargan de la regulación de glucosa en la sangre, ¿sí? ¿Cómo? De la siguiente forma, ¿sí? Cada vez que nosotros ingerimos alimentos, ¿no? Recuerden, alimentos que ingerimos, si yo me como una papa frita, la papa frita finalmente va a ser descompuesta en sus mínimos componentes y seguramente pues estos componentes, los carbohidratos, mi intestino absorberá glucosa, ¿no? Que son monosacáridos, ¿sí? Sí, la papa frita tiene gran cantidad de glucosa como monosacárido, ¿ya? Entonces, una vez que yo ingiero alimentos, se incrementan los niveles de glucosa circulantes en la sangre, ¿ya? Estos niveles de glucosa aumentados en la sangre estimulan a las células B o las células beta del páncreas para que inicien su producción y liberación de insulina, ¿sí? La insulina es como una llave de glucosa para todas las células que se encuentran en el resto de mi cuerpo, ¿sí? Entonces la glucona, perdón, la insulina
activa a las permeasas de glucosa en todas las células del resto de mi cuerpo, pero especialmente en las células musculares, ¿no? Especialmente músculo estriado, ¿sí? Y los hepatocitos, ¿ya? Y con esto hace que estas células capten con mayor avidez a la glucosa para que puedan metabolizarlas por el músculo estriado. Se va a encargar de convertir esa glucosa en fuente de energía, ¿ya? Y en el hígado, la insulina estimula a que el retículo endoplásmico comience, o el aparato de Golgi comiencen a sintetizar glucógeno a partir de esta glucosa captada, ¿sí? Entonces, con todo aquello, y a medida que las células van captando la glucosa de la sangre, la insulina contribuye en que se reduzca la cantidad de glucosa circulante en la sangre, ¿sí? Disminuye, ¿ya? Entonces no se olviden, ¿sí? La insulina es como una llave que activa a esas permeasas de glucosa, ¿ya? Entonces no se olviden, ¿no? Hay muchas situaciones en las cuales la insulina no funciona, y finalmente esto desemboca en que las células no puedan utilizar la glucosa y la glucosa sigue circulando dentro de los vasos, ¿no? Y las células tienen que modificar su metabolismo para generar energía, ¿no? Eso es lo que ocurre en la diabetes, ¿no? Hay muchas situaciones que pueden llevar a diabetes o a una falta de funcionamiento de la insulina, ¿sí? O que los receptores no funcionen, etcétera, ¿ya? Es otro capítulo eso. Ahora, ¿qué ocurre? Cuando los niveles de glucosa bajan demasiado, puede ser un periodo de ayuno que no estoy ingiriendo nada y mis niveles de glucosa bajan mucho, ¿sí? Eso también es una condición que no puede suceder frecuentemente, ¿no? Porque recuerden que la glucosa es el combustible que para la principal maquinaria metabólica de todas mis células, ¿ya? Entonces, cuando los niveles están muy bajos de glucosa, se activan ahora las células alfa o las células A, ¿no? Estas liberan glucagón y el glucagón lo que hace es movilizar todos esos reservorios de glucosa. Recuerden que el hígado se encargaba de almacenar la glucosa en forma de glucógeno, ¿no? Entonces, el glucagón tiene ahora un efecto contrario. Este va hasta el hígado y en el hígado contribuye a que se produzca la glucogenólisis, ¿no? O sea, el glucógeno se comienza a degradar y se comienza a liberar glucosa a la sangre, ¿no? Entonces, incrementaría la cantidad de glucosa en la sangre en estos periodos de ayuno cuando normalmente pues nosotros no ingerimos alimentos, ¿ya? Entonces, no se olviden, ¿sí? El glucagón es una hormona hiperglicémica, o sea, incrementa los niveles de glucosa en la sangre, como removiendo de los depósitos de nuestro cuerpo, ¿ya? Y la insulina es una hormona hipoglicémica, como haciendo que las células capten a la glucosa circulante en la sangre y la depositen o la utilicen para su metabolismo, ¿sí? Entonces, de esa forma se regula la cantidad de glucosa en la sangre, ¿ya? Células alfa y células beta. Cuidado con esos puntos que pueden ser preguntas de examen, ¿sí? Las células D, ya hemos conocido a las células D ayer, ¿no? Pueden estar dispersas en el epitelio de estómago y de duodeno, pero también forman un porcentaje escaso de los islotes de Langerhans, ¿ya? Estas secretan somatostatina, ¿sí? La somatostatina es una hormona, ayer la hemos conocido, inhibe la secreción de ácido clorhídrico, ¿no? Pero fíjense que también en el páncreas inhibe la secreción exócrina pancreática, o perdón, la secreción endócrina pancreática, ¿ya? Entonces también contribuiría con una regulación interna de la secreción del páncreas, ¿ya? La célula delta 1 o D1, que también entra dentro de ese 5%, esta se encarga de sintetizar al péptido intestinal vasoactivo, ¿sí? Este péptido intestinal vasoactivo contribuye con el peristaltismo, regulando el tono muscular e incrementando un poco el peristaltismo, especialmente cuando hay contenido dentro del duodeno, ¿sí? Se libera y estimula al peristaltismo para los procesos digestivos, ¿ya? Hay algunos tumores neuroendocrinos que pueden llevar a la formación de gran cantidad de este polipéptido intestinal vasoactivo, ¿sí? Y eso lleva a que
como el peristaltismo es muy acelerado, el paciente tiene continua diarrea. Se llama la diarrea pancreática porque el origen son estas células endócrinas del páncreas, ¿ya? Que generan mucha cantidad de esta hormona y el paciente está continuamente con diarrea, ¿sí? Entonces puede ser esa diarrea un signo de un tumor neuroendocrino, ¿ya? Las células G, también ya las hemos conocido ayer, pueden estar dispersas en el epitelio del estómago, del duodeno, y un porcentaje, que es 1% aproximadamente, pues también forma parte de los islotes de Langerhans, ¿sí? Ayer hemos hablado de las células G, liberan gastrina, la gastrina estimula la secreción de ácido clorhídrico y también el vaciamiento gástrico, como hemos comentado ayer, ¿sí? Y finalmente, las células PP, ¿no? O también conocidas como células F, ¿sí? Un porcentaje también mínimo y estas van a secretar el polipéptido pancreático, de ahí que viene el nombre de PP, ¿ya? El polipéptido pancreático es una hormona que va a regular, como pueden ver, la secreción exócrina del páncreas, ¿sí? Entonces regula un poco esa secreción. ¿Está claro? Entonces, estas son las 6 células que forman un islote de Langerhans, ¿sí? Con 6 hormonas diferentes y con 6 funciones también diferentes. Entonces, mucho ojo con esto y denle una estudiadita así un poquito más con empeño porque seguramente va a entrar a su examen algo con respecto a estas células, ¿ya? Todo lo que ya hemos mencionado, ¿no? La insulina entonces se forma como proinsulina, ahí se modifica un aminoácido, se rompe, se convierte en insulina y finalmente esto pues activa a las permeasas de glucosa en el hígado, músculo esquelético y las células adiposas, ¿no? También, bueno, ya hemos hablado de eso, ¿sí? El glucagón también hemos hablado, ¿sí? La somatostatina, el péptido intestinal vasoactivo, gastrina y el polipéptido pancreático, ¿ya? No se olviden entonces de todas esas funciones. Aquí simplemente cómo se genera, se sintetiza la insulina, ¿sí? Entonces fíjense, se forma como proinsulina, ¿ya? Que esta se modifica, se convierte en proinsulina, ¿sí? Y finalmente pues se rompe el péptido C, que es este de color verde, y finalmente pues se convierte en la insulina que va a activar a las permeasas de glucosa en las células periféricas, ¿ya? Eh, hay una diabetes, que es la diabetes insípida, que se produce por una mutación en solo un aminoácido de la insulina. Y eso ya hace que la insulina no pueda funcionar y finalmente, pues, esto lleva a ese tipo de diabetes, ¿sí? Entonces, con eso terminamos páncreas. Pasamos a hígado. El hígado es sin duda la glándula mayor de todo nuestro cuerpo, ¿no? Es la más grande, esta pesa más o menos unos 1500 gramos, ¿sí? Se encuentra en el hipocondrio derecho, por debajo de nuestro diafragma, ¿ya? Anatómicamente ustedes muy bien saben, o bueno, seguramente van a aprender que tiene 4 lóbulos, ¿no? El derecho, izquierdo, cuadrado y caudal, ¿ya? Y al igual que el páncreas, es un órgano con función exócrina y también endócrina, ¿ya? La principal célula que contribuye con las funciones hepáticas son los hepatocitos, ¿sí? Estos hepatocitos se van a organizar en unas estructuras hexagonales con unos cuantos milímetros de longitud, algunos dicen 2 milímetros de longitud, que son los denominados lobulillos hepáticos con una estructura bien característica que enseguida vamos a describir, ¿ya? El hígado es el órgano que interpone una función intermedia entre el sistema digestivo y circulatorio, ¿sí? Tanto así que casi todo lo que se absorbe en el sistema digestivo pasa al hígado y el hígado se encarga de metabolizar, transformar estos componentes absorbidos en el tubo digestivo y las convierte en productos que posteriormente pasan a la circulación sanguínea, ¿sí? Tanto así que casi un 90% de las proteínas plasmáticas son de origen hepático, ¿sí? Los factores de la coagulación, la proteína C, el amiloide sérico,
las proteínas del complemento, ¿sí? Todas tienen origen hepático, ¿no? Entonces el hígado agarra los aminoácidos, sus células sintetizan diferentes tipos de componentes, productos, y luego el hígado las vierte a la circulación, ¿sí? La albúmina, las globulinas, todas son de origen hepático, ¿no? Lo que les había comentado. Entonces, los hepatocitos, que son la principal célula del hígado, van a tener una disposición bien característica. Estos hepatocitos se organizan en estructuras más o menos hexagonales, ¿no? Estos hexágonos se van a conocer como lobulillos hepáticos, ¿sí? Cada hexágono está constituido de la siguiente forma, ¿sí? En la posición central vamos a encontrar una vena terminal, una vénula terminal en realidad, que la vamos a conocer como vena central. ¿Ya? Entonces, yo voy a dibujar aquí otro hexágono. ¿Ya? Uy, ay, bueno, mi hexágono no me ha salido tan bien. Es como una vida real, bien variable, ¿sí? Entonces, la estructura de un lobulillo hepático es una estructura más o menos hexagonal, con una región venular central, que es la denominada vena central, ¿sí? Más o menos en cada vértice del hexágono, ¿sí? Fíjense que en cada vértice vamos a encontrar un pequeño engrosamiento de estroma o del tejido conjuntivo, ¿ya? Este pequeño engrosamiento del tejido conjuntivo va a formar a los denominados espacios porta. Entonces, más o menos en cada vértice del hexágono, ¿sí? Del lobulillo hepático, yo voy a tener unas ampliaciones del tejido conjuntivo que se van a conocer como los espacios porta. Por estos espacios porta, ¿sí? Van a discurrir la famosa triada portal. Y como su nombre indica, triada, la triada está constituida por 4 componentes. Sí, en realidad debería ser tétrada, ¿ya? Eh, Habitualmente se conoce como triada, pero en realidad debería ser tétrada, porque siempre por esta triada circula una tributaria de la vena porta, una rama de la arteria hepática, un conducto biliar interlobular y también hay un componente linfático. Entonces, no podemos olvidarnos de los linfáticos, ¿sí? El hígado tiene una distribución linfática muy amplia e importante. ¿Ya? Entonces, siempre nos enseñan la triada con 3 componentes, pero en realidad tienen 4. ¿Ya? No se olviden, ¿sí? Entonces, no se olviden, en cada espacio porta, por cada espacio porta, vamos a encontrar o van a discurrir los componentes de la triada portal, ¿ya? Tributaria de la vena portal, arteria hepática, conducto biliar interlobular y finalmente un vaso linfático, ¿sí? Tanto la arteria como la vena, ¿sí? Van a formar una serie de tramas que finalmente van a discurrir desde la porción periférica y van a llegar hacia la vena central, ¿sí? Entonces la sangre circula de la periferia hacia el centro, ¿ya? Estos canales por donde la sangre circula en realidad son capilares, ¿sí? Son capilares tortuosos, anchos, y con paredes discontinuas, son capilares sinusoidales, ¿sí? Como son capilares sinusoidales, los vamos a conocer mejor con el nombre de senos hepáticos, ¿ya? Entonces, estos capilares que discurren de la periferia hacia el centro se van a llamar senos hepáticos, ¿está claro? Entonces, son capilares, enseguida vamos a hablar cómo son esos senos, ¿sí? Alrededor de esos senos vamos a encontrar columnas de hepatocitos que se van a dirigir también desde el centro hacia la periferia. Generalmente estas columnas están formadas por columnas únicas de hepatocitos, o sea, por una sola columna de hepatocitos, en algunos casos por 2, ¿ya? Pero no más, ¿ya? Incluso eso es importante para identificar a veces cuando ya se altera la arquitectura, incluso nos permite un poco pensar si es una lesión mediatumoral, que podría ser un carcinoma hepatocelular que es originada de estas células. ¿Ya? Entonces los hepatocitos se distribuyen en columnas únicas o máxima en 2 columnas que van desde la porción central
hacia la periferia, ¿sí? Y están flanqueadas por los sinusoides hepáticos, ¿ya? Entonces, esa es más o menos la estructura de un lobulillo hepático, ¿ya? Entonces, no se olviden, ¿sí? Entonces, no se olviden, el lobulillo hepático tiene una forma hexagonal, ¿ya? ¿Sí? Está flanqueada por los espacios porta, por donde discurren la tríada portal, y en el centro encontramos una vena central, y a partir de ella, pues las columnas de hepatocitos se dirigen hacia la periferia, ¿ya? Entonces, aquí tenemos, sí, una imagen un poco más representativa de lo que ya hemos comentado, ¿no? Fíjense, aquí estamos viendo la vena central, la columna de hepatocitos, ¿no? Y flanqueando a la columna de hepatocitos los sinusoides hepáticos, ¿no? Que son los capilares, ¿no? Y aquí estamos viendo un espacio porta, ¿ya? Así es como se ve en la histología, la vena central. Estos trayectos tortuosos más claros son los sinusoides hepáticos, ¿sí? Y estas trabéculas más rosas son las columnas de hepatocitos, ¿ya? Que van desde el centro hacia la periferia, ¿sí? Ya hemos hablado de los espacios porta y también de la triada portal, ¿ya? La última capa de hepatocitos del hexágono se va a conocer como la capa limitante hepatocitaria, ¿sí? Aquí los hepatocitos tienden a ser un poco especializados en formar matriz, ¿sí? Por eso es que se llama placa limitante. Estos hepatocitos secretan mayor cantidad de reticulina, colágeno tipo 3, y son las que se van a encargar de formar una trama un tanto más espesa que separa un lobulillo de otro lobulillo, ¿ya? Entre la placa limitante y los espacios porta, generalmente existe un espacio rico en plasma que se llama espacio de Moll, ¿sí? Entonces ahí estamos viendo, las venas centrales van a ser las ramas iniciales de la vena hepática posteriormente. Ahí estamos viendo la red de sinusoides hepáticos, que son capilares en realidad sinusoidales, ¿sí? Y acá una vez más esta representación esquemática de los lobulillos hepáticos, ¿ya? Si tienen alguna duda, me corta, ¿sí? Entonces, fíjense, aquí estoy viendo las columnas de los hepatocitos y alrededor los capilares sinusoidales o los sinusoides hepáticos, ¿no? Aquí estoy observando la característica estructura o arquitectura del parénquima hepático constituido por estos más o menos hexágonos, ¿no? Que son los lobulillos hepáticos, ¿no? Y en los vértices vamos a encontrar estas áreas más amplias de tejido conjuntivo, que son los espacios porta, ¿no? Que tienen una vena porta, una arteria hepática y el conducto biliar interlobulillar. Y no pueden faltar tampoco los linfáticos, ¿ya? Igual, una vez más, fíjense que no son hexágonos perfectos, ¿sí? No es un hexágono perfecto, pero cumplen más o menos esta regla, ¿no? Todos tienen los espacios porta en la periferia, ¿no? La vena central y tenemos las columnas de hepatocitos flanqueadas por los sinusoides hepáticos. Entonces, la arquitectura como que se respeta, ¿sí? No tan perfecta, pero se respeta, ¿ya? Eh, Esa es una arquitectura morfológica, una arquitectura estructural, ¿ya? Sin embargo, existe también una, si ustedes quieren, arquitectura funcional, una arquitectura diferente, ¿no? Esta arquitectura funcional explica un poco, pues, cómo circula la sangre, cómo circula la bilis y cómo circulan algunos otros componentes, ¿no? Especialmente sangre y bilis, ¿ya? Entonces, fíjense. Y de esta forma, pues vamos a describir tres lobulillos fisiológicos en la estructura del hígado, ¿ya? El clásico es el que acabamos de describir, ¿no? Entonces, el lobulillo clásico, ¿sí? Es el lobulillo centro o es la característica circulación de sangre, ¿no? Desde la periferia hacia el centro. Entonces, el lobulillo clásico es un lobulillo funcional que nos explica
¿cómo circularía la sangre? Entonces, la sangre de las venas, de las tributarias de la vena porta, que están en la periferia, entran a través de los sinusoides y de los sinusoides esta sangre discurre en sentido hacia la vena central. ¿Sí? Desde aquí estas venas centrales se van a convertir en las venas hepáticas. ¿Ya? Entonces no se olviden. Esa es la característica circulación o el característico lobulillo clásico o lobulillo típico. ¿Sí? Que un lobulillo hexagonal, la sangre fluye de la periferia hacia el centro, ¿ya? Pero hay otros lobulillos, ¿sí? Existe otro lobulillo fisiológico que lo vamos a conocer con el nombre de lobulillo portal, ¿ya? El lobulillo portal está entre tres venas centrales. Si ustedes hacen líneas entre tres venas centrales adyacentes, aquí se forma un triángulo, ¿no? Agarro estas otras tres venas centrales contiguas, se forma otro triángulo. Agarro estas otras tres venas centrales, se forman triángulos. Entonces, entre cada tres venas centrales se van a formar unas áreas triangulares y estas áreas triangulares se van a conocer como lobulillos portales. ¿Cuál es la importancia del lobulillo portal? El lobulillo portal nos indica más o menos el camino que llevaría la bilis, ¿sí? Entonces nos explica cómo circula la bilis. Entonces, en este triángulo, todos los hepatocitos de ese triángulo van formando bilis y esta bilis va a ir circulando hacia la parte central del triángulo. Entonces, todos los hepatocitos de esta área, la bilis va a ir discurriendo y la bilis finalmente va a ir llegando hacia el centro hasta finalmente convertirse en un conducto biliar centrolobulillar. ¿Entendido? Entonces, el lobulillo portal nos explica la circulación de bilis dentro de estos lobulillos hepáticos, ¿ya? No se olviden, el lobulillo portal tiene una forma piramidal o triangular, ¿sí? Y en la cual pues la bilis va circulando desde la periferia hacia el centro, donde justamente va a estar el conducto biliar interlobulillar, ¿ya? Entonces no se olviden, lobulillo portal, no se olviden, les está indicando cómo se transporta la bilis, ¿no? En un área triangular hacia un conducto biliar interlobulillar, ¿sí? Entonces, mucho ojo con eso, ¿sí? No se olviden, eso también puede ser pregunta de examen, ¿ya? Y finalmente existe un tercer lobulillo fisiológico. Este lobulillo se va a conocer con el nombre de acino hepático o lobulillo de Rappaport, ¿sí? Este también es muy importante y nos ha permitido explicar muchas situaciones que sufre el hígado, ¿sí? O los hepatocitos en el hígado, ¿ya? El acino de Rappaport, ¿sí? Nos explica la circulación de sangre oxigenada a lo largo de los lobulillos, ¿ya? El lobulillo o el acino de Rappaport ya no tiene forma hexagonal ni tampoco triangular. Como pueden ver en esta imagen, tiene más bien una forma más o menos romboide, ¿no? Que se dirige desde dos venas centrales y dos espacios portas adyacentes. Entonces, entre cada una de ellas vamos a tener un acino de Rappaport, ¿sí? Entonces, no se olvide, ¿ya? Entonces, aquí también podemos formar otro acino de Rappaport, ¿sí? Y así vamos a ir formando más acinos de Rappaport con esta forma más o menos romboide, ¿ya? ¿Qué nos explica el acino de Rappaport? Nos explica la circulación de sangre oxigenada, ¿sí? Porque acá, en cada uno de estos puntos, la sangre oxigenada va a salir a partir de las ramitas de la arteria hepática, ¿sí? Y a partir de acá, la sangre oxigenada va a ir distribuyéndose desde la periferia hacia el centro, con la subsecuente característica, ¿no? Así, si yo tengo un cesto lleno de dulces y distribuye en una hilera, los que agarren primero van a agarrar mayor cantidad de dulces, ¿no?
y seguramente el cesto cuando llegue hasta el final ya sea un cesto vacío, ¿sí? Entonces, lo mismo ocurre. A medida que la sangre oxigenada comienza a discurrir, las células que están próximas a la zona de salida de la sangre, ¿sí? Que se va a conocer como la zona 1, va a ser una zona con mayor provisión de oxígeno para los hepatocitos, ¿sí? A medida que la sangre oxigenada vaya discurriendo por los siguientes espacios, en este caso van a ser la zona 2, ¿sí? La cantidad de oxígeno va a ser menor, ¿sí? Y una vez que llegue hasta este punto, o sea, la zona 3, ¿sí? Es también obvio pensar que estos pobres hepatocitos ya van a tener una provisión de oxígeno menor, ¿ya? Entonces, lo que hace el asino de Rappaport o el asino hepático es identificar 3 regiones, ¿no? Que van a tener diferente distribución de oxígeno, ¿ya? Haciendo de que las zonas más periféricas sean hepatocitos con mayor provisión de oxígeno y por tanto sean zonas más metabólicas, o sea, los hepatocitos en estas áreas van a ser más funcionales, ¿sí? Porque tienen más provisión de oxígeno, pueden funcionar más. Y la zona de hepatocitos que está cerca a la vena central son una zona de hepatocitos que tienen una provisión menor de oxígeno y por tanto son hepatocitos más inactivos, ¿ya? Sin embargo, no solamente pues me indica la zona de provisión de oxígeno a los hepatocitos. El asino de Rappaport también nos puede indicar el orden de muerte en algunas situaciones, ¿sí? Así como estas 3 zonas nos explican que cada zona, pues el hepatocito tiene una cierta provisión de oxígeno, aquí también estoy viendo lo mismo, sí, aquí están viendo exactamente lo mismo, ¿no? La zona 1, 2 y 3, ¿no? ¿Qué pasa si hay isquemia o hay una baja de provisión de oxígeno? ¿Quiénes van a sufrir más? De por sí, los hepatocitos de la zona 3 ya están acostumbrados, ¿no? A vivir sin oxígeno, con poco oxígeno. Pero cuando hay una hipoxia, o sea, de lo poco que les llega, en hipoxia les llega nada. Y ante esto, los hepatocitos de la zona 3 son los primeros en morir ante situaciones de hipoxia, ¿sí? Entonces, eso nos da una situación y nos hace pensar en algo, ¿no? Entonces, si yo tengo una muerte y en un corte histológico veo que la zona centrolobular, o sea, todo el centro del lobulillo hepático, los hepatocitos están muertos, es muy probable que esa persona haya pasado por una situación de isquemia, ¿no? Y por eso es que la primera zona que se ha muerto ha sido la zona de hepatocitos de la zona 3, que es la zona centrolobular, ¿ya? Y obviamente, si la isquemia va progresando, pues todo el resto de las zonas de hepatocitos van a ir muriendo, ¿sí? Pero al contrario, si la sangre tiene una toxina hepatotóxica, ¿no? Si los dulces tienen veneno, ¿quiénes van a captar ese veneno con mayor rapidez? Los hepatocitos de la zona 1 y la zona 2. Entonces, ante situaciones de toxicidad hepática, ocurre lo contrario, ¿no? Vamos a ver que en el hígado, la zona 2 y 3 va a sufrir más de necrosis. Eso se llama perilobular. Entonces, una necrosis perilobular y los hepatocitos del centro siguen vivos. Entonces, es muy probable que la persona haya pasado por una intoxicación hepatocitaria y eso ha hecho que mueran los hepatocitos funcionales más importantes, ¿no? Y entonces, fíjense cómo el asino de Rappaport o el asino hepático no solamente nos explica el flujo de sangre oxigenada a nivel de los lobulillos hepáticos, también nos explica el orden de muerte de los hepatocitos ante diferentes situaciones, ¿ya? Entonces, no se olviden, hay 3 lobulillos fisiológicos, el lobulillo clásico, el lobulillo portal y el lobulillo o asino de Rappaport, ¿sí? Cada uno nos explica 3 cosas diferentes. El clásico
cómo circula la sangre venosa a lo largo del lobulillo, de la periferia hacia el centro, ¿no? El lobulillo portal nos explica cómo circula la bilis en esta área triangular, también de la periferia hacia el centro, ¿no? Y el acino de Rappaport nos explica cómo se distribuye el oxígeno a lo largo del lobulillo, ¿no? Desde la periferia hacia el centro, dividiendo 3 zonas con distribución de oxígeno diferente, ¿ya? Entonces no se olviden de esto, por favor. Sí, es muy probable que también sea pregunta de examen, ¿ya? Entonces aquí una vez más, fíjense, muy bonito, ¿no? Aquí estamos viendo el lobulillo clásico, ¿sí? Este triangular, ¿qué será este triangular? ¿Quién me dice? ¿Qué será este lobulillo triangular? No tiene aquí su nombre. El lobulillo portal. Muy bien, el lobulillo portal, que nos explica la circulación ¿de qué? De la bilis Hacia el conducto biliar interlobulillar. Perfecto, ¿sí? Y acá este lobulillo de forma medio romboidal es el acino de Rappaport, ¿no? O el acino hepático, ¿no? Que nos explica la distribución de oxígeno en los hepatocitos, dividiéndola en 3 zonas, ¿no? La zona con mayor oxígeno, con oxígeno intermedio y la zona deficitaria de oxígeno, ¿ya? Fíjense, esta es una imagen muy bonita, donde estamos viendo justamente lo que les había comentado. Este debe ser un hígado con una situación de isquemia prolongada, ¿no? ¿Qué estamos viendo acá? Esta es la vena central. Miren, todos los hepatocitos centrolobulillar, o sea, del centro del lobulillo, están con características un poco alteradas, necróticas o con características de hepatocitos reactivos, ¿no? Entonces, eso ocurre en situaciones de isquemia continua o una isquemia crónica, ¿sí? Fíjense que esta zona, los hepatocitos van a ser los que sufren más rápidamente, ¿no? En la zona 2 y en la zona 1 todavía tenemos hepatocitos, acá están normales prácticamente, y en el 2 tienen todavía unos cambios medio intermedios, ¿ya? Entonces, fíjense cómo se está dando ese tipo de situación, ¿ya? Sería lo contrario, si los hepatocitos se someten a alguna toxina hepatotóxica, se va a ver lo contrario. Los hepatocitos de la zona centrolobulillar se van a ver sanitos y los hepatocitos perilobulillares se van a ver con características degenerativas o necróticas, ¿ya? Entonces, es muy importante conocer eso también, ¿ya? Muy bien, el sinusoide hepático ya les he comentado, ¿no? Son capilares y como capilares están rodeadas por endotelio, ¿sí? El capilar es discontinuo, por tanto el endotelio es fenestrado, ¿ya? Esto se encuentra entre las columnas de los hepatocitos, ¿sí? Y en ella podemos encontrar una población muy importante de macrófagos o las conocidas células de Kupffer, ¿no? Estas células de Kupffer o los macrófagos hepáticos, como todo macrófago, se encargan de fagocitar cualquier tipo de antígeno que podría venir especialmente de la circulación entérica, ¿no? Estas tienen una disposición bien estratégica. Recuerden que el intestino, la flora bacteriana es muy amplia, entonces puede haber una permeación y puede haber escape de antígenos hacia la sangre, ¿no? Pero el primer lugar donde la sangre va a llegar de los intestinos es al hígado, y en el hígado tenemos esta población grande de macrófagos que pueden representar hasta un 15% del total de células del hígado, ¿no? Y que van a cumplir con la función de eliminar a estos antígenos para que no pasen a la circulación sanguínea restante, ¿ya? Fíjense que entre las columnas de hepatocitos, este es un hepatocito, y el sinusoide hepático, este es el seno, este es el capilar sanguíneo, no están unidos, el sinusoide, la célula endotelial no está pegada al hepatocito, sino que se forma un espacio muy importante, ¿sí? Alrededor de los sinusoides. Como hay un espacio alrededor de los sinusoides, a este espacio lo vamos a conocer como espacio perisinusoidal, o sea, alrededor de los sinusoides, ¿ya? Que es mejor conocido como el espacio de Dice, ¿sí? Dice que se llama espacio de Dice, ¿sí? El espacio de Dice
este espacio perisinusoidal, representa un lugar muy importante de intercambio de sustancias químicas entre el hepatocito y los componentes sanguíneos. Acá la sangre le intercambia productos, generalmente todo lo que está transportando de la digestión, ¿no? O sea, lo que ha absorbido el intestino. Cuando los capilares llegan hacia el hepatocito, todos esos componentes salen, carbohidratos salen, aminoácidos salen, los kilomicrones salen, ¿sí? Todo eso le da al hepatocito. ¿Qué hace el hepatocito? El hepatocito es la maquinaria que va a agarrar aminoácidos y los va a convertir en proteínas, va a agarrar a los monosacáridos y los va a almacenar en forma de glucógeno, y los kilomicrones los va a procesar y los va a convertir en lipoproteínas, ¿sí? Una vez que se forman proteínas, lipoproteínas, etcétera, el hepatocito secreta y vierte estos productos procesados hacia la sangre de vuelta, ¿entienden? Entonces, el espacio de DICE va a representar ser ese espacio de intercambio de productos entre la sangre y hepatocito y viceversa, ¿ya? Es un espacio bañado por plasma, por donde hay una circulación de productos de ida y vuelta, ¿ya? Pero también es un espacio donde podemos encontrar algunas fibras nerviosas no mielinizadas que llegan hasta acá y estimulan a los hepatocitos para que puedan funcionar. Sí, los hepatocitos están también bajo control parasimpático, ¿ya? Y también, pues, en estos espacios podemos encontrar fibras de colágeno tipo 3, que es fibras reticulares, y un tipo de células que las vamos a conocer con el nombre de células hepáticas estrelladas, que también se conocen como células de depósito de grasa, o también y mejor conocidas como las células de Ito, ¿ya? Entonces, no se olviden, ¿sí? ¿Dónde están las células de Ito? En los espacios perisinusoidales, o mejor conocidos como espacios de DICE, ¿ya? Estas son las que secretan colágeno tipo 3, ¿sí? Estas son las que pueden depositar especialmente un tipo de lípido muy importante, la vitamina A, ¿ya? La vitamina A, que es un lípido, se deposita en este tipo de células y por tanto es un reservorio de estas proteínas, de estas vitaminas, perdón. Entonces aquí estamos viendo hepatocito, endotelio, y entre ambos el espacio de DICE. Y acá estamos viendo las células estrelladas, ¿ya? En la cisosis, ¿no?, puede haber una gran liberación de factores de crecimiento provocados por células inflamatorias, y esto puede desencadenar que las células estrelladas proliferen, formen mayor cantidad de colágeno, y esto puede hacer de que paulatinamente, pues, el parénquima del hígado paulatinamente vaya siendo reemplazado por colágeno y se vaya fibrosando, lo que finalmente va a llevar a que el hígado se vaya fibrosando y se convierta en un hígado cirrótico. Entonces, estas son las células que van a originar todo este proceso, porque el hepatocito como tal no tiene tanta capacidad de formar estromas, lo hacen más estas células de los espacios de DICE, ¿ya? Las células estrelladas. Y si hablamos del hepatocito, ¿no? El hepatocito es una célula poligonal, ¿no? Mide unas 20 micras aproximadamente. Tienen un núcleo, a veces dos núcleos, pueden ser células binucleadas, ¿sí? Y el hepatocito va a tener dos espacios o dos relaciones muy importantes, ¿ya? Va a estar relacionado con los sinusoides. A estas porciones las vamos a conocer como las caras sinusoidales de los hepatocitos, ¿sí? Como pueden ver en estas porciones, la membrana del hepatocito forma gran cantidad de pequeñas microvellosidades, y las microvellosidades están ahí como en toda microvellosidad, ¿no? Incrementan el área de absorción y de secreción. Entonces, les está indicando también que en estas porciones el hepatocito capta y también libera productos, ¿ya? También hay una porción donde el hepatocito está en contacto con otro hepatocito. Los vamos a conocer como las caras laterales, ¿sí? Estas porciones laterales son interesantes porque en los puntos en las que un hepatocito
se une con otro hepatocito, se forman pequeños espacios, ¿no? Aquí estamos viendo estos pequeños espacios que se van a conocer como canalículos biliares. No son conductos aún reales porque no tienen un epitelio. Por ahora son simplemente espacios entre la membrana de un hepatocito y otro hepatocito. Sin embargo, estos canalículos biliares son el inicio de las futuras vías biliares, ¿ya? Entonces, el hepatocito, a medida que va formando bilis, la bilis no pasa a la sangre. La bilis es transportada hacia estos canalículos biliares, ¿sí? Y de estos canalículos biliares, la bilis va fluyendo hacia los conductos biliares verdaderos y reales, ¿ya? Entonces, fíjense, si hablamos de estos conductos hepáticos, se originan en los canalículos biliares que se encuentran en estas porciones laterales del hepatocito, ¿no? Que son lugares donde un hepatocito se anastomosa con otro hepatocito, ¿sí? Aquí está mal, los canalículos biliares se anastomosan entre adipocitos, está mal, no sé quién habrá escrito esto, yo no he sido, ¿sí? Son entre dos hepatocitos, ¿ya? De acá, finalmente, estos canalículos van a formar al primer verdadero conducto biliar que se van a conocer como colangiolos, ¿sí? Los colangiolos son pequeños conductos revestidos por un epitelio cúbico bajo. Es como el análogo del conducto intercalar del páncreas y las glándulas salivares, ¿sí? Los colangiolos, a su vez, van a ir confluyendo. Aquí, fíjense, miren, esta es una imagen muy, muy bonita. Aquí estamos viendo los hepatocitos y ven estos tubitos, no son conductos reales aún, son simplemente espacios entre los hepatocitos. Estos son los canalículos biliares, ¿ya? Aquí también estamos viendo el canalículo biliar. Fíjense aquí la célula de Ito, muy bonita, llena de gotículas de grasa, porque son las células que almacenan también grasa, ¿no? Entonces aquí estamos viendo los canalículos. Entonces los canalículos van a ir confluyendo entre sí y estos canalículos van a formar a los colangiolos, ¿no? Que son los primeros conductos reales, ¿sí? Los colangiolos, a su vez, van a confluir y van a formar a los conductos de Hering, que son conductos de mayor diámetro, y los conductos de Hering finalmente se convierten en los conductos biliares interlobulillares, ¿ya? Entonces, canalículo, colangiolo, conducto de Hering y conducto biliar interlobulillar, ¿ya? Posteriormente, estos conductos biliares interlobulillares siguen discurriendo por el parénquima hepático y estos van concentrando la bilis del lado derecho y del lado izquierdo, formándose o convirtiéndose en los conductos hepáticos izquierdo y derecho, ¿ya? Finalmente, en la región del hilo hepático, el conducto hepático izquierdo y derecho se juntan para finalmente convertirse en el conducto hepático común, que se une al conducto cístico de la vesícula biliar y finalmente se convierten en el colédoco, ya que finalmente lleva a la bilis hacia el duodeno, ¿sí? Entonces hemos visto toda la formación de los conductos biliares a partir de los canalículos, ¿sí? Es más o menos todo eso, ¿sí? Fíjense que como todo conducto que hemos visto hasta ahora, estos conductos también continúan con la secreción de bicarbonato modificando a la bilis, ¿ya? Haciéndola alcalina y contribuyendo con que esta bilis alcalina pues también juegue su papel en la neutralización del quimoácido del estómago, ¿sí? Hepatocitos ya hemos hablado de sus dominios laterales, donde están los canalículos, y los dominios sinusoidales que están en relación con el sinusoide, ¿ya? Los hepatocitos van a producir la bilis primaria, ¿sí? Que va a ser modificada por los conductos y se va a convertir en la bilis secundaria que finalmente se va a secretar, ¿no? Es una bilis rica en bicarbonato, ¿no? Y otros compuestos que enseguida vamos a ir mencionando. Fisiología del hígado o del hígado, de los hepatocitos, ¿no? Los hepatocitos van a cumplir con muchas funciones. Una de ellas,
obviamente es la formación de bilis. ¿Ya? Nuestro hígado elabora aproximadamente entre 600 a 1200 ml de bilis diariamente, ¿sí? La bilis es un compuesto que contiene agua, sales biliares, que son unas sales que contribuyen con la emulsificación de la grasa. Emulsificar es lo mismo que hace el detergente con la grasa. No hace que desaparezca. Lo único que hace el detergente cuando ustedes ponen en un medio con grasa, el detergente hace que esa grasa que se encuentra, qué sé yo, en micelas grandes, se distribuye ¿cómo se llama? Se convierta en gotículas cada vez más pequeñas, microscópicas, que el agua finalmente pues pueda eliminarlos. La bilis hace lo mismo, ¿sí? Es un emulsificador de la grasa, ¿no? La grasa que ingerimos, ¿sí? Llega hacia el duodeno y la bilis emulsifica esa grasa, o sea, hace que se convierta en gotículas microscópicas, los kilomicrones, y eso sea fácil de absorber por los enterocitos, ¿ya? También tiene el glucurónido de bilirrubina. El glucurónido de bilirrubina es el que le va a dar pigmento a la bilis, en realidad. Es el que le va a dar esa coloración más o menos verde pardacenta, ¿ya? También en la bilis encontramos fosfolípidos, lecitina, colesterol y también inmunoglobulina A, ¿ya? En la formación del glucurónido de bilirrubina es un proceso un poquito complejo, ¿sí? Entonces, ustedes saben que la bilirrubina se forma a partir del catabolismo de los eritrocitos. Los eritrocitos se rompen, la hemoglobina del eritrocito se divide en el grupo E y la globina, la proteína que luego se recicla y se forman nuevas proteínas. El grupo E es lo que no puede reciclarse más, ¿sí? De este grupo E, sí, el hierro se puede reciclar, pero hay una porción no férrica del grupo E que no puede reciclarse. Entonces, esta debe ser eliminada, ¿ya? Esta porción no férrica del grupo E es captado por los hepatocitos. Esta porción no férrica del grupo E es una sustancia insoluble en agua, o sea, no se puede disolver en agua. Y si yo no la puedo disolver en agua, no me va a ser difícil excretarla, porque no la voy a ni poder eliminar en la orina ni en las heces fecales. Entonces, lo primero que se debe hacer es que esta bilirrubina insoluble en agua se convierta en una bilirrubina soluble en agua. ¿Y quién hace eso? El hepatocito, ¿sí? Entonces, el hepatocito capta esa bilirrubina insoluble en agua, ¿sí? Y en el retículo endoplásmico liso, una enzima, la transferasa de glucurónido, transfiere glucurónido a la bilirrubina y ahí la convierte en glucurónido de bilirrubina. Esta bilirrubina unida a glucurónido, solo en esta forma se convierte en una bilirrubina soluble en agua. O sea, quiere decir que ahora sí ya la puedo mezclar en agua, ¿sí? Entonces, y esto también se conoce como bilirrubina conjugada, por eso viene el nombre de bilirrubina conjugada y la no conjugada, ¿sí? Entonces, una vez que se ha conjugado a la bilirrubina posteriormente puede comenzar a ser secretada hacia los canalículos biliares y desde ahí ser eliminada de nuestro cuerpo juntamente con el resto de la bilis, ¿ya? La bilirrubina va a ser, tiene un color verduzco en una primera instancia, se llama biliverdina, ¿sí? Luego pasa al intestino por la bilis y las bacterias la metabolizan y la convierten a la biliverdina en estercobilina. Y la estercobilina va a tener una característica coloración marrón, ¿sí? Y esta es la que le va a dar la coloración marrón a las heces fecales, ¿ya? Si tienen obstrucción de vías biliares, ustedes van a defecar o van a tener heces fecales blanquecinas sin un tono establecido. Ese es el color que tienen las heces fecales sin bilirrubina, ¿sí? Una buena parte de esa bilirrubina se reabsorbe en el intestino y se convierte en urobilina y esta va a ser eliminada por la orina, ¿ya? Y también el color amarillo de la orina en realidad es producto de la bilirrubina o de la urobilina que se está eliminando, ¿ya? Entonces es un pigmento, ¿sí? Entonces no se olviden, ese pigmento tenemos que eliminarlo, ¿ya?
Si no eliminamos, ¿qué ocurre? El pigmento se acumula y comienza a hacer que nuestras mucosas y piel se tornen amarillas. Ahí tenemos ictericia, ¿ya? Los ácidos y sales biliares se forman por los hepatocitos, se metabolizan en el retículo endoplásmico liso, contribuyen con la emulsificación de la grasa, ¿sí? Si ustedes prueban el detergente salado, tiene sales también que contribuyen con la emulsificación. No mentira, no prueben el detergente, ¿ya? Y estas sales biliares, pues, van a ser reabsorbidas en el intestino y se van a ir reciclando de forma continua, ¿ya? Ya saben de la bilirrubina, ya hemos hablado. Los lípidos también van a ser metabolizados por el hígado, los kilomicrones van a ser finalmente absorbidos por el intestino, los hepatocitos captan los kilomicrones y estos finalmente van a ser convertidos en ácidos grasos y también se van a convertir en lipoproteínas, ¿ya? Los hepatocitos también pueden metabolizar los lípidos, ¿no? Y cuando, por ejemplo, hay un déficit de carbohidratos, cuando no consumimos mucho carbohidrato, los hepatocitos pueden comenzar a metabolizar a los lípidos y a través de los lípidos comenzar a generar energía, ¿ya? A esto se llama como cambio metabólico, hace un cambio cetogénico y producto del metabolismo de las grasas, pues vamos a ver que los hepatocitos pueden comenzar a formar los denominados cuerpos cetónicos, constituidos por ácido acético y ácido hidroxibutírico. ¿Alguien quiere comentar algo? ¿Alguien quiere comentar algo? ¿No? No. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando los hepatocitos están metabolizando mayor cantidad de lípidos, el metabolismo de estos lípidos pueden hacer de que exista un cambio metabólico del pH. Eso es lo que ocurre, por ejemplo, con los diabéticos. Como el diabético no puede utilizar glucosa porque recuerden que la llave no está funcionando, las células cambian de metabolismo, comienzan a metabolizar a los lípidos, ¿no? Y producto de este metabolismo de los lípidos se forman estos cuerpos cetónicos que son ácidos y esto comienza a producir un cambio del pH en nuestro cuerpo y eso puede llevar a una cetoacidosis, ¿no? Que puede ser grave, incluso puede llevar a un coma y finalmente puede llevar a la muerte, ¿no? Es una situación grave, ¿ya? Entonces fíjense cómo puede alterar, ¿ya? Entonces, aparte del metabolismo de lípidos, los hepatocitos metabolizan muchos otros compuestos químicos, ¿ya? Que incluso pueden alterar a esto, ¿sí? Otra función de los hepatocitos, metabolizan hidratos de carbono y proteína, ¿no? Los hidratos de carbono, la glucosa que nosotros ingerimos, en el retículo endoplásmico liso se va a convertir en glucógeno, ¿sí? Entonces se forman como una reserva de glucógeno, ¿ya? Y cuando se necesita, el glucagón hace que este glucógeno sea degradado por glucogenólisis y se libere una vez más hacia el torrente sanguíneo, ¿sí? Los aminoácidos de la dieta, lo mismo. Las proteínas que hemos comido llegan en forma de aminoácidos hacia el hepatocito y en el retículo endoplásmico rugoso se van a convertir en muchos tipos de proteínas que también van a ser liberados hacia el torrente sanguíneo, ¿ya? Vitaminas, no se olviden, nuestro hígado representa una fuente muy importante para vitaminas, ¿ya? La vitamina A se almacenaba especialmente en las células de hito y se puede almacenar hasta para un déficit alimentario de hasta 10 meses, ¿no? También almacenamos vitamina D, para hasta un déficit nutricional de hasta 4 meses, y vitamina B12, que se absorbía gracias al factor intrínseco gástrico, ¿no? Y al metabolismo microbiano. Tenemos reservas hepáticas de hasta para 12 meses de deficiencia nutricional de estas vitaminas. Entonces, nuestro hígado también almacena diferentes tipos de vitaminas, ¿sí?
Degradación de hormonas y detoxificación celular. Nuestro hígado, gracias a las enzimas microsomales, ¿no? Especialmente los citocromos, el citocromo P450 y otros citocromos, se encargan de realizar modificaciones químicas en las diferentes sustancias químicas y con esto las podemos inactivar y finalmente eliminarlas también en la bilis, ¿sí? Muchos fármacos, antibióticos, hormonas se inactivan en el hígado y estos productos inactivados son eliminados en la bilis y obviamente pues juntamente con las heces fecales, ¿ya? Entonces es una forma de eliminación, ¿sí? Y la función inmunitaria va a estar dada especialmente por la secreción de inmunoglobulina A juntamente con la bilis y también por las células de Kupffer que tienen esa función muy importante de eliminar pues cualquier tipo de antígeno que podría llegar de la circulación entérica, ¿ya? Y finalmente concluimos con vesícula biliar. La vesícula biliar no es una glándula como tal, es más un reservorio de bilis, ¿no? El esfínter de Oddi, que se encuentra al final del conducto colédoco, está casi siempre cerrado. Entonces, la bilis que se va formando de forma continua va llegando por los conductos biliares y al tener una oposición en el conducto, en el esfínter de Oddi, la bilis pasa por regurgitación hacia este reservorio que es la vesícula biliar, ¿no? En la vesícula biliar, la bilis se va a almacenar, se la va a concentrar y finalmente cuando se necesita, cuando ingerimos un alimento, especialmente si este es rico en grasas, ya tenemos una cantidad de bilis pues lista para aquello, la vesícula biliar se contrae y libera esa bilis para que promueva a la digestión de las grasas y también su asimilación, ¿ya? La vesícula biliar es una estructura sacular piramidal con más o menos unos 8 a 10 centímetros de longitud, ¿sí? Puede albergar hasta 70 ml de bilis, ¿ya? Y acá la vesícula biliar se encarga de concentrar y también liberar esta bilis hacia el duodeno, ¿sí? Si hablamos de la histología de la vesícula biliar, recuerden un poco la histología de la pared del intestino y quítenle la submucosa. Luego tiene más o menos todo, ¿sí? ¿Ya? Entonces tiene una mucosa, no hay submucosa, pasa directo a una muscular propia y finalmente una serosa y adventicia, porque tiene los dos. La capa, la porción que está libre está revestida por serosa y la parte que está pegadita al hígado está pegada por una adventicia, ¿ya? Entonces, el epitelio es un epitelio columnar simple con dos tipos de células, unas células claras y unas células con microvellosidades o en cepillo, ¿ya? Son células absortivas, por tanto, ¿sí? Y lo que hacen, como les comentaba, es absorber líquidos, algunos iones, y por tanto se encargarían de concentrar a la bilis, ¿sí? Bajo algunas situaciones, si hay mucha cantidad de colesterol en la bilis, esa concentración excesiva puede hacer de que finalmente pues, el colesterol, juntamente con algunos iones como de calcio, se saponifiquen, o sea, se conglomeren, se formen masas más duras y finalmente lleven a la formación de cálculos biliares, ¿ya? Debajo del epitelio hay una lámina propia muy vascularizada, con también mucha cantidad de tejido linfoide, ¿sí? Y forma junto con el epitelio una serie de pliegues en la superficie de la vesícula biliar, ¿ya? Luego de la mucosa tenemos la capita muscular, que es una capita muy fina, generalmente está constituida por unas cuantas capas de músculo liso, ¿sí? Que se tiene una disposición más o menos oblicua, ¿ya? Cuando hay colecistitis crónica, esta capa de músculo liso se puede hacer gruesa, ¿sí? Es como un proceso reactivo del músculo, ¿sí? Esta capa muscular reacciona frente a la colecistocinina, aquí otra vuelta, ¿no? Y en realidad la colecistocinina tiene ese nombre por la función en la vesícula biliar. Colecistocinina es la que mueve a la vesícula biliar. Entonces, cuando se libera colecistocinina, esto especialmente
por las células I del duodeno. Entonces, cuando llega grasa al duodeno, las células I liberan colecistocinina, ¿no? En el páncreas, ya saben lo que hace la colecistocinina. En la vesícula biliar, estimula la contracción de esta capa muscular, haciendo de que finalmente la vesícula biliar libere bilis hacia el duodeno, ¿ya? Por eso es que las personas que tienen cálculos, cuando comen alimentos ricos en grasas, tienen ese característico dolor biliar, ¿no? Porque tienen esa contracción de esta musculatura y obviamente como acá todo está tenso por los cálculos, la pared finalmente se pone muy tensa y eso duele, ¿sí? Y la serosa pues está revestido por mesotelio, ¿no? No hay mucho de qué hablar. Esta es la histología entonces de la vesícula biliar. El epitelio, una lámina propia, fíjense cómo el epitelio forma estos pliegues, ¿no? Ahí tenemos una capa muscular y finalmente una adventicia o serosa. Ya hemos hablado de los conductos biliares, ¿no? Extrahepáticos, ¿no? El conducto hepático derecho, izquierdo, se convierte en el conducto hepático común. El conducto hepático común se une con el conducto cístico de la vesícula biliar, forman al colédoco y finalmente este se abre hacia la segunda porción del duodeno. Lo mismo. Y con esto concluimos, jóvenes. ¿Ya? Entonces, vesícula biliar almacena, concentra bilis. Los esfínteres, o el esfínter de Oddi generalmente siempre está cerrado y solamente se abre en el momento en que se va a producir la salida de bilis. ¿Ya? Una vez más, la colecistocinina es la que se encarga de relajar al esfínter de Oddi para que finalmente la bilis pueda ser eliminada hacia el duodeno. ¿Ya? Y la situación que afecta de forma muy frecuente a la vesícula biliar es la formación de cálculos, ¿no? Que pueden traer consecuencias muy variadas para la salud de la persona. Y con eso concluiríamos esta segunda parte, con eso concluyo mi participación y no sé si tienen alguna pregunta, alguna duda. Bien, joven, no sé si tienen alguna pregunta por ahí. Doctor, sí, yo tengo una pregunta. ¿Será que nos puede pasar sus diapositivas? No, porque se van a acostumbrar a estudiar diapositivas y lo más importante es que lean su libro porque hay mucho detalle que no he comentado seguramente, les he comentado entonces, y han visto que hay algunos errores también, ¿no? Entonces, para que no se confundan mucho. Yo prefiero de que estudien de su libro. ¿Puede ser? David. Doctor, una pregunta. ¿Las clases que usted está dando acá son grabadas o algo así? Es que yo no asistí a la clase pasada.